El líder del cártel venezolano del Tren de Aragua en México, Nelson Arturo Echeverría Alcántara, es responsable, entre otras cosas, de manejar las finanzas de ese grupo criminal. Este hombre fue detenido, como le informábamos, esta misma semana aquí en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo fue detenido en Colombia el encargado de las finanzas de este cártel del Tren de Aragua para Colombia y Venezuela. Imagínense lo que es eso, un sujeto apodado El Caracas y quien fue miembro de la policía bolivariana en su país. El Tren de Aragua es un cártel que está considerado como terrorista por el gobierno de Donald Trump. Los golpes contra el Tren de Aragua parecen cada día más concertados y van de la mano con las acciones que ha tomado Estados Unidos en el Caribe. Recordemos que antes de estas detenciones, que fueron simultáneas, y luego de atacar 4 lanchas del narcotráfico en el Caribe, Trump había dicho que ahora comenzarían los golpes en tierra contra ese cártel. Y las luces rojas están encendidas, sobre todo en Venezuela. Mientras en México era detenido Nelson Arturo Echeverría Alcántara, presunto líder y principal operador en México de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Casi al mismo tiempo arrestaban en Colombia a José Antonio Márquez Morales, conocido como El Caracas, quien pasó de ser miembro de la policía bolivariana a encargarse de la gestión logística y financiera del Tren de Aragua en la frontera entre Venezuela y Colombia. Márquez Morales era buscado en el país sudamericano por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir, según informó la Policía Nacional de Colombia. El Tren de Aragua ha sido blanco del presidente estadounidense Donald Trump, quien luego de clasificarlo como organización terrorista, deportó a más de 250 personas que, según él, eran miembros de la banda a una cárcel de El Salvador. La noticia de los capturados en México y en Colombia se produjo en medio de las continuas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por la ofensiva de la administración Trump contra el narcotráfico en América Latina. Estados Unidos tiene desplegados buques de guerra en el Caribe y desde el mes pasado ha bombardeado 4 embarcaciones que, según Trump, transportaban drogas y viajaban de Venezuela a Estados Unidos. En una notificación confidencial al Congreso estadounidense, el presidente Trump declaró estar en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga, como los mexicanos Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, o el venezolano Tren de Aragua. Antes, la administración Trump también acusó al dictador venezolano Nicolás Maduro de estar aliado con los cárteles de la droga y ofreció una recompensa de $50 millones por cualquier información que conduzca a su captura. Apenas el domingo pasado, Donald Trump amenazó con incrementar su ofensiva contra el narcotráfico, pues ahora no solo atacará por agua, en referencia a las embarcaciones venezolanas destruidas, sino que lo hará por tierra. Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra, y les adelanto que en eso tampoco les va a ir bien. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y el Tren de Aragua opera en unos 11 países y los 2 detenidos, Nelson Echeverría y El Caracas, actuaban como una suerte de embajadores de esa organización criminal en México y también en Colombia. Según las autoridades, hay que poner especial atención porque el Tren de Aragua, con la diáspora venezolana provocada por el régimen de Chávez y de Maduro, opera en unos 11 países actualmente y tiene mucho poder y tiene mucho dinero. La administración de Trump tiene la mira puesta en el cártel venezolano, el Tren de Aragua. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. A finales de julio, Trump firmó una orden con la que ordenaba al Pentágono comenzar a utilizar la fuerza militar contra los grupos delictivos que su gobierno clasificó de terroristas. Mientras que en agosto, el ejército estadounidense incrementó sus fuerzas navales en el sur del Mar Caribe. Lo que busca, además de evitar el tráfico de droga, es impedir la expansión del Tren de Aragua. En el caso de México, desde que se detectó su presencia en 2021, el grupo criminal tiene presencia en 11 estados del país, donde sus redes operativas participan en el tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, narcomenudeo, extorsión, homicidio por contrato, secuestro y robo.
Estos delitos los cometen en alianza con células, además de colaborar tácticamente con el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Lo cierto es que esta banda criminal mantiene presencia en por lo menos 11 países en Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. En la Unión Americana se cree que sus integrantes fueron entrenados por la inteligencia cubana e iraní. Es Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. 10 años después de comenzar su carrera delictiva, lo detuvieron acusado de tráfico de drogas, robo y homicidio. Fue internado en la cárcel de Tocorón, lugar que sería clave para la expansión del Tren de Aragua. Bajo su liderazgo, el Tren de Aragua expandió sus operaciones al resto de Venezuela. Después lo hizo a Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Panamá, México y Estados Unidos. En Latinoamérica, el grupo criminal incursionó en el narcotráfico, lavado de dinero, trata de migrantes, de personas, minería ilegal, extorsión, secuestro y venta de armas a otros grupos criminales. La administración Trump ha dicho que el Tren de Aragua coordina sus actividades en Estados Unidos con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Es por eso que, bajo ese argumento, justifica las deportaciones de miembros del cártel a la megaprisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. De acuerdo con información de inteligencia, cuando el Tren de Aragua llega a un país, primero trabaja bajo las órdenes de las pandillas locales, pero en un corto tiempo toman el control. Bueno, así están las cosas con el Tren de Aragua, con presencia en México, en otros 10 países, incluyendo Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Pero vamos a otro tema. La presidenta Sheinbaum dijo en la mañanera que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, nunca había dicho que el daño provocado por el contrabando de combustible alcanzara los 600.000 millones de pesos. Pero resulta que Grisel, la procuradora fiscal, miembro por supuesto de su gobierno, sí lo dijo, tanto en su comparecencia en el Congreso como después en entrevista con los reporteros. Esto es lo que dijo la procuradora fiscal. ¿Estimado de cuánto afecta? No, pues tenemos cifras, ¿no? Son 600 millones remontados, llevamos 16,000 millones querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente caso por caso cuánto nos puede ir reportando en recuperación o posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República. 600.000 millones de pesos, 16.000 millones, dice la procuradora, recuperados. No sabemos cómo se recuperaron, pero estamos hablando de 600.000 millones de pesos. Es una cantidad enorme, descomunal de dinero que se genera con el contrabando de hidrocarburos. Lo que pasa, yo no sé si a la presidenta no le informan mal o le quieren informar otra cosa. Porque en todo este tema del contrabando de gasolina todavía hay muchas fichas que no terminan de encajar en este tablero. Hace unos minutos en la mesa de República MX hablábamos de algunas de ellas, pero hay otras que son centrales y que todavía no se han develado totalmente. Una de ellas es el ex procurador de defensa del consumidor, el guanajuatense Ricardo Sheffield. Según las investigaciones del propio gobierno federal, para comprender cómo llegaba la gasolina a los distribuidores, hay que ver el papel de Sheffield, que tenía un muy lucrativo negocio. Con inspectores de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, extorsionaban los gasolineros para que vendieran la gasolina ilegal, entrada de contrabando, y una parte de sus utilidades le llegaban al propio Sheffield y a la estructura de corrupción que se mantenía en esa Procuraduría. Si las gasolineras se negaban, las cancelaban. Ricardo Sheffield es el mismo que todas las semanas en las mañaneras denunciaba a las gasolineras que vendían más caro el combustible. Un día a la semana, si no me equivoco, los lunes, todos los lunes, estaba ahí para dar esa información. La información sobre la trama de corrupción que había desde la Procuraduría de Defensa del Consumidor la tiene su sucesor, Iván Escalante, y tienen detectado exactamente todos los pasos y toda esta estructura que tenía Ricardo Sheffield ahí.
Casualmente también, desde que hubo cambios en el gobierno de Guanajuato, desde que hubo otros movimientos ahí en Guanajuato, se redujeron los homicidios en ese estado, y esa trama se supone que desde la llegada de Iván Escalante quedó desarticulada en la Procuraduría de Defensa del Consumidor. Pero cuando nos preguntamos cómo se comercializaba toda esa gasolina que entraba de contrabando, tenemos que llegar a esta estructura que se manejaba, miren ustedes la paradoja, desde la Procuraduría de Defensa del Consumidor, que encabezaba el señor Schiffer, Viviana. Bueno, y por cierto, hablando de estos negocios, vea usted cómo vive la hija de Rutilio Escandón, María Escandón, allá en Miami. Recuerde una cosa, los ingresos de un gobernador son un poco más de $1,5 millones de pesos al año. Rutilio Escandón declaró que en su último año de gobierno tuvo ingresos por más de 3 millones, mucho más de lo que percibe como un salario real. Y así vive su hija. Viajes de lujo por todo el mundo que sin lugar a dudas no son nada económicos. Y bueno, otro de los hijos de Rutilio, que casualmente se llama Andrés, también vive en Miami y se dedica a la política, pero él está trabajando con las alas más duras del Partido Republicano. Es parte del comité estatal del partido de Trump en Florida. Véalo usted tomando posesión. Bueno, ahí está Rutilio Escandón, y es otra pieza clave, Rutilio Escandón, de todas estas estructuras. Rutilio Escandón es el cuñado de Adán Augusto López. Su esposa Rosalinda falleció el año pasado, fue la directora del SAT en el inicio del gobierno de López Obrador. Cuando se pregunta cómo se lavaba este dinero, hay que llegar al tema de las factureras. El tema de las factureras se controlaba desde el SAT. Esa es la estructura. Rutilio Escandón, por una decisión incomprensible, es el cónsul de México nada más y nada menos que en Miami. Y ahí están, él viviendo, protegido en Miami, con el cargo de cónsul general de México, sus hijos con una vida de lujo, su otro hijo formando parte nada más y nada menos que del Partido Republicano y de las alas más duras del Partido Republicano, que son las que están ahí en Florida. Pero ahí no acaban las historias. Gerardo Fernández Noroña, inefable Gerardo Fernández Noroña, ya no vuela en primera clase, ahora lo hace en avión privado. Esta es la historia. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Y sí, no será austero, pero sí incoherente, cínico y necio. El pasado fin de semana, Fernández Noroña voló en avión privado de lujo con un costo de $2,000 por hora para dar 3 asambleas informativas en Coahuila. Salió de Toluca y en total habría rentado el avión por al menos $14,000, unos 280,000 pesos. Como senador, Fernández Noroña tiene un salario mensual bruto de 131,000 pesos. Claro que no se pagó con recursos públicos, de ninguna manera. Qué bueno que me preguntas eso. No, absolutamente no se pagó con recursos públicos. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? ¿Cómo o quién pagó su vuelo? ¿Otra vez fueron las donaciones en dólares que le hacen en YouTube las que lo bendijeron? Al ser cuestionado sobre la evidente incongruencia económica, así respondió. ¿Cuánto fue el costo de ese vuelo, senador? De los excesos del sistema. Pregúntale al gobierno de Coahuila, que es quien subió el video de manera ilegal. ¿Eso lo pagó el gobierno de Coahuila? Pregúntale al ¿Quién se lo pagó, senador? Me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya en este recorrido por el país. Salinas Pliego está de mi parte. Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí. No meta cosas que no son, senador. Desde luego, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aclaró que es falso que haya pagado por el vuelo y que más bien Noroña viaja constantemente con el dinero que roba de los mexicanos y exigió además una disculpa pública por involucrarlo en sus actos de corrupción.
En su viaje usó uno de los aviones ligeros más veloces con interiores de lujo y utilizado para traslados privados de alto perfil. Pero, en total contradicción con el decálogo de austeridad de Morena para funcionarios públicos, que dice que el poder se ejerce con humildad y no hay lugar para banalidades, en ese punto es donde contempla el tema del uso de aviones privados. Incluso en 2021, siendo jefa de gobierno, Sheinbaum destituyó a su secretaria de Turismo por volar en avión privado a Guatemala. Parece que Noroña quiere interpretar a su conveniencia a las indicaciones de su partido y de la presidenta. No, la compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario se puede. Claro. En septiembre del año pasado, tuvo una discusión en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el abogado Carlos Velázquez, quien luego debió disculparse públicamente en el Senado para evitar un proceso penal por ofender y supuestamente agredir físicamente a Noroña. Este marzo, tras recibir críticas por volar en business class a la reunión de líderes parlamentarios, alegó que el Senado le pagó un vuelo de clase turista, pero él cubrió la diferencia. Este agosto se dio a conocer la compra a crédito, según él, de la mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán. De no querer gastar 7 pesos en el baño de una gasolinera, Noroña ya no le teme al derroche. En menos de 4 años pasó de mendigo a millonario. Esa es la verdadera transformación. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, los mendigos nunca dejan de ser mendigos, pero más allá de eso, aunque tengan mucho dinero, más allá de eso, la pregunta seria es de dónde saca el dinero Fernández Noroña, porque no le hemos conocido más trabajo que el trabajo político, nunca ha trabajado en una empresa, nunca ha trabajado con un particular. ¿De dónde saca el dinero? Supongamos que es su dinero con el que rentó este avión para viajar ahí por Coahuila, y supongamos que la renta fue, como dicen ahí, de 280,000 pesos. Él gana 130,000 pesos al mes. ¿De dónde saca el dinero para pagar el viaje entonces en primera clase a Europa? ¿De dónde saca el dinero para comprar una casa que vale mucho más de los millones que él declaró? Pues una casa muy grande ahí en Tepoztlán. ¿De dónde saca el dinero para tener otra casa en la Ciudad de México, donde duerme cuando no está en Tepoztlán? ¿De dónde sale el dinero de Fernández Noroña? Esa es la verdadera palabra. Todo lo demás son las payasadas que suele decir Fernández Noroña. Sale a tratar de disculparse con un tema de corrupción, con eso que llevaba como un chal, ese es un pañuelo palestino, es un signo de identificación con las organizaciones palestinas. Imagínese usted la desfachatez de este personaje de tratar de cubrirse con una tragedia como la que se vive en Medio Oriente para no explicó nada de dónde sale su dinero para vivir como vive. Dice que la presidenta viaja en aviones de la Fuerza Aérea. Sí, está muy bien, la presidenta tiene que viajar en aviones de la Fuerza Aérea, es la presidenta de la República. Él es uno más de los 128 senadores que hay en el país. No tiene ninguna razón para viajar en aviones privados. Y si lo hace, tiene que dar explicaciones de dónde sale su dinero. Imagínate nada más que se quiera comparar al nivel de la presidenta, es el colmo de la soberbia. Pero además de todo, hay que investigar otro tema que se ha hablado mucho, pero no se ha llegado al fondo, no se han presentado ya denuncias, pero tendría que ser una denuncia muy formal. Gerardo Fernández Noroña dijo que él ganaba millones de pesos por sus videos que se transmiten en YouTube, por las donaciones que le daban. ¿A quién le van a dar una donación cuando este era presidente del Senado si no es para que le pidan favores? ¿Quién le va a dar una donación de millones de pesos a Gerardo Fernández Noroña si no es a favor o a cambio de algo? Eso es corrupción, y con ese dinero de corrupción es con lo que muy probablemente se está pagando todos estos lujos. Y como bien dice Jorge, se ha hablado y se ha dicho que es una casa de 12 millones de pesos. La verdad, si se mete usted a estos portales de inmuebles y googlea y trata de buscar una casa con ese metraje en Tepoztlán, no le va a costar menos de 20 y tantos millones de pesos. Y además de todo, está en un terreno que es ejidal. Una vergüenza lo que es Gerardo Fernández Noroña, y como dice Jorge, cubrirse y ampararse en un pañuelo de Palestina con la tragedia que se está viviendo en Medio Oriente para tapar las corruptelas de este tipo, es la verdad. Bueno, ¿qué les puedo decir? No hay palabras ni para decirlo. Y vamos a otro tema. Llegaron a México los 6 integrantes de la flotilla que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.
Israel y Hamás han llegado a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza. El anuncio fue confirmado tanto por las partes implicadas como por Qatar, uno de los mediadores, al detallar que el pacto contempla el intercambio de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos, por unos 2.000 prisioneros palestinos. Trump, en su red social Truth Social, también confirmó la noticia y adelantó que Israel retirará sus tropas a una línea acordada. El mandatario estadounidense enfatizó que todas las partes recibirán un trato justo. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó el acuerdo como un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel. Hamás también confirmó el acuerdo, así como el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, pero también hicieron un llamado a los involucrados para que Israel respete el acuerdo. Este logro fue celebrado por James Elder, portavoz de UNICEF. Is this the moment? It's incredibly quiet outside. It's the middle of the night. People haven't heard yet, but also it's incredibly quiet from the skies. Come on. Este pacto llega en uno de los momentos más críticos del conflicto que inició hace 2 años y que ha dejado más de 67,000 muertos y más de 170,000 heridos. A lo anterior se suma la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza, la cual arroja los siguientes datos. De cada 10 personas, una ha muerto o ha sido herida en un ataque israelí. 9 de cada 10 están desplazadas. Al menos 3 de cada 10 no han comido durante días. De cada 100 niños, 4 han perdido a uno o ambos padres. De cada 10 edificios que existían en Gaza antes de la guerra, 8 están dañados o destruidos. Y de cada 10 hogares, 9 están destrozados. En medio del anuncio del acuerdo, llegaron a la Ciudad de México los 6 connacionales que integraron la flotilla Global Summit. Llegaron procedentes de Turquía. Ellos dicen haber estado en la entraña del monstruo, pero la realidad es que no entregaron ayuda humanitaria, ni abrieron una ruta de acceso al enclave, donde miles de personas han muerto por la ofensiva del ejército de Israel. De acuerdo con datos oficiales, en las 42 embarcaciones que pretendían llegar a Gaza, transportaban menos de 2 toneladas de ayuda humanitaria, lo que equivale a menos de 1/10 parte de un camión de ayuda donde caben hasta 20 toneladas y que esperan en la frontera con Egipto. Pasaron 6 días en Israel, declararon que fueron víctimas de tortura psicológica y argumentaron que la ayuda sí era simbólica. La inteligencia de Israel ya investiga quién o quiénes financiaban esas flotillas y la campaña. Bueno, lo importante es que ya están en México estos 6 militantes ahí de apoyo a los grupos de Palestina. Lo importante es que ya se firmó, se va a firmar en las próximas horas ese acuerdo de paz en Gaza. A ver, los términos no se conocen bien y se estima que los rehenes, los que hayan sobrevivido, se considera que son menos de 20 y se van a entregar a Israel en las próximas horas, más tardar el día lunes. También se van a entregar los restos de por lo menos otros 28, 30 rehenes que fallecieron en estos 2 años de reclusión luego del ataque de Hamás del 7 de octubre pasado. A ver, le vamos a tener toda la información, a ver qué es lo que sucede ahí en Gaza. Bueno, y hay que estar muy atentos a ver qué tanto se llega en este acuerdo de paz y a qué tanto se logra. Y bueno, esperemos que a mucho difícilmente se ve una paz total en toda esa zona del mundo. Y recuerda que ayer le comentábamos que Trump quería negociaciones por separado con México y Canadá respecto al TEMEC. Así lo dijo. On USMCA, are the two of you both committed to seeing it through in the renegotiation of that deal that you made? Well, we could renegotiate it, and that would be good, or we could just do different deals. We're allowed to do different deals if we want. We might make deals that are better for the individual What's your preference? countries. I don't care. I want to make whatever the best deal is for this country, and also very much with Canada in mind. Bueno, y la presidenta Sheinbaum dijo que hoy es el tratado trilateral y que se debe negociar con los 3 países simultáneamente, mientras que el canciller Juan Ramón de la Fuente ha señalado que la revisión del TEMEC no quedará resuelta en un corto plazo. Y a ver qué responde Donald Trump. Pero las negociaciones van a irse dando de conformidad con los tiempos. En este momento están en consultas públicas y pues habrá que atender esas consultas públicas igualmente acá. Y los tiempos apuntan para que el próximo año empecemos la revisión del tratado y desde...
Bueno, así están las cosas. Hoy tuvimos una noticia muy triste para quienes estamos en el mundo del periodismo. Hoy falleció un reconocidísimo periodista, Carlos Ferreira. Carlos Ferreira hizo de todo en el periodismo, literalmente de todo. Fue corresponsal en muchos países, trabajó en muchísimos medios, un tipo honesto, serio, entrañable, decidido, valiente. Trabajamos juntos en Milenio hace ya muchos años. Tuve el honor de sucederlo como director del Milenio Semanal, de la revista de Milenio. Hace unos años Carlos se retiró luego del fallecimiento de su esposa, pero deja una huella indeleble en el periodismo mexicano. Descanse en paz, Carlos Ferreira. Un abrazo solidario para su familia y sus muchos, muchos amigos, Viviana. Ven, que descanse en paz y como bien dice Jorge, un abrazo muy solidario a toda su familia. Nosotros ya nos vamos mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerde, aquí trabajamos siempre con mucho cariño y con mucha verdad para llevarle hasta su casa todo lo que está sucediendo y todo el contexto de lo que está sucediendo en el mundo actual. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.